Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, doctor, sí, lo escuchamos bien. Chévere. Creo que hoy voy a dar nada más cambios en la base porque no creo que me dé la voz para los dos temas. Entonces no sé si mañana hay chance de dar la otra parte de cerebelo. Me avisas. Bueno, voy a iniciar lo que es ganglios de la base. Y acuérdense que lo que hablaba el lunes pasado, que les comentaba que básicamente lo que generaba la acción motora o la actividad motora o la actividad cortical, pues era la sustancia negra, que era esos acúmulos de cuerpos celulares. Y que esos acúmulos celulares no solamente también lo veíamos no solamente en la corteza, sino ellos también se organizaban en otras áreas dentro del cerebro. Y esto es lo que nosotros conocemos en esta configuración como lo que son los ganglios de la base, que son unos centros, pues que básicamente están por debajo de la corteza y que van a tener una participación en lo que es el movimiento y en lo que estamos hablando que es el control motor. Esto va a tener también implicaciones también en otras funciones mentales superiores, como por ejemplo lo que es el entendimiento, la cognitividad, que era lo que también hablábamos cuando hablábamos de corteza cerebral y de áreas motoras, que decíamos que claro, que había algunos centros que eran encargados de recibir varios tipos de información y que solamente no era la percepción de un tipo de modalidad sensorial o de algún tipo de modalidad específica, sino que todo eso se integraba para ejecutar de una manera adecuada y eficaz lo que era el movimiento. Aquí vamos a anexar también otros conceptos en ganglios de la base, porque por ejemplo, es en ellos donde podemos ver que, por ejemplo, ustedes pueden bailar o realizar algún tipo de actividad motora específica y al igual que todos podemos hacer ese tipo de actividad, no todos bailamos de la misma manera. Entonces ese bailar de diferente manera o que realicemos algún tipo de actividad motora que no es igual para todos, pues esa diferencia es lo que se establece más o menos a estos niveles o a estos centros. Y también lo que es el feeling, es decir, que en el hecho de hacer ese tipo de actividad, por ejemplo, el bailar, algunas personas eso les genera un componente emocional o les genere más afinidad que a otras de algún tipo de conexiones que tenemos también desde el punto de vista emocional. Entonces ya deja de ser una actividad netamente motora para tener otro tipo de conexión o otro tipo de implemento que se le va a unir, como puede ser la emoción o la afectividad de la actividad motora. Entonces, básicamente vamos a tener estos elementos, o estos cuerpos celulares que se encuentran dentro de lo que es el cerebro, que son núcleos subcorticales, como bien lo establece la lámina, y que juegan un papel importante en el control motor.
¿Cuál es la acción de estos núcleos? Pues básicamente ellos van a modular en gran medida lo que es la actividad motora. Y como bien lo dije al inicio, en la introducción, pues van a tener unas funciones afectivas y cognitivas dependiendo de dónde se establezca la relación con esas conexiones o en las diferentes conexiones que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces vamos a tener que este sistema motor alberga no solamente motoras superiores, sino también ganglios de la base y el cerebelo. Y esto es lo que va a generar esos circuitos que van a modular lo que es el movimiento conjuntamente con lo que les comentaba, que era también la ejecución de la parte inferior de control, que también se alberga en lo que es la médula espinal y posteriormente cuando se ejecuta en órganos efectores. Estas neuronas van a influir en el movimiento mediante la regulación de la actividad de estas motoras superiores, es decir, ese plan motor que veíamos que era la corteza motora primaria, ese plan o esa vía corticoespinal, nosotros la podemos modular y este es uno de los mecanismos entre los cuales nosotros podemos regular ese tipo de actividad motora. Entonces, ganglios de la base pues, es un conjunto de núcleos que ejercen este tipo de función. Y ellos están formados por varios elementos, que es el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, que se divide en dos partes, una parte lateral y una parte medial, o globo pálido interno y externo, el tálamo, perdón, el núcleo subtalámico, la sustancia negra con sus dos elementos, que es la pars reticulata y la pars compacta, que esa se encuentra más a nivel mesencefálico, y al igual que el núcleo subtalámico de Luis. Y veremos que ellos van a formar una asa subcortical que va a relacionar la mayor parte de las áreas de la corteza con las neuronas motoras superiores del área motora primaria, premotora, con el tronco del encéfalo. Básicamente son unos inputs y unos outputs, es decir, unas entradas y salidas de conexiones que básicamente lo que van a hacer es modificar o modular la actividad motora. Entonces, pues tenemos nuevamente estos elementos de lo que estamos hablando, que son los ganglios de la base, donde en un corte coronal pues podemos ver en esta parte acá en amarillo lo que es el núcleo caudado, el putamen, hacia la parte más externa o lateral, y posteriormente vemos hacia la cara medial, adyacente al putamen, lo que es el globo pálido con sus dos elementos, el globo pálido externo e interno. También vemos hacia la línea media lo que es el tálamo, y más hacia el mesencéfalo, que son núcleos subtalámicos y la sustancia negra, que aquí en el borde inferior pues la vemos con sus dos componentes, que es la porción compacta y la porción reticular. Básicamente, ¿qué hacen estos elementos? El núcleo caudado del putamen es lo que se conoce como cuerpo estriado, y desde un punto de vista evolutivo, pues es lo más reciente de lo que por eso es que se denomina neoestriado desde el punto de vista filogenético. Se le asocia o deriva del telencéfalo, y generalmente estos son los sitios de input, o son los sitios que van a recibir la información que proviene sobre todo de la corteza cerebral y bueno, de otras áreas que vamos a ver más adelante, pero generalmente son las áreas que van a recibir la información de entrada. El globo pálido es más antiguo filogenéticamente y por eso se le denomina palioestriado. Ya les mencioné que tenía dos segmentos, externo e interno. Y tenemos que el que se considera es el efector de estos ganglios de la base, es decir, ellos van a salir muchas referencias una vez que se reciben de la parte cortical, perdón, la información. La sustancia negra va a tener dos zonas, generalmente la compacta es la que es más intensa,
porque tiene mayor representación de melanina. Y básicamente la sustancia negra, pues es importante porque cuando hablemos ya de neurotransmisores, pues es la que se va a encargar de la producción de la dopamina. El núcleo subtalámico o cuerpo de Lewis, que se encuentra en el mesencéfalo y también tiene una interacción, sobre todo en asas de retroalimentación a lo largo del borde medial de la cápsula interna. Y también hay conexiones que se realizan también directamente para que lo vayan conociendo desde la corteza a esta estructura. Seguimos viendo el mismo esquema, el mismo corte, pero ahora le anexamos más o menos cómo son esas conexiones que se establecen entre los núcleos de la base, entre los ganglios de la base. Vamos a empezar con que el elemento que va, o el que va a emitir la respuesta de todos estos ganglios de la base va a ser el tálamo. El tálamo es el que va a hacer sinapsis con la corteza cerebral y esa es una conexión de tipo excitatorio. Esa es la respuesta que va a emitir la activación o la integración de información que se dé a este nivel. Claro, esa información no solamente puede ser de activación o puede ser de inhibición. Es decir, la respuesta generalmente del tálamo a la corteza es de índole excitatorio. Pero si se disminuye la actividad del tálamo sobre la corteza, pues digamos que hay menor activación sobre la misma, o si se estimula la información que se recibe a nivel cortical, vamos a decir que entonces se facilita y entonces hay mayor estimulación de la actividad cortical. Que a la final eso se traduce en que hay mayor o menor movimiento. La corteza cerebral, pues básicamente va a emitir información hacia el cuerpo estriado, hacia el núcleo caudado y el putamen. Esa es una información que es excitatoria. Y hay una interconexión entre la sustancia negra conjuntamente con el núcleo pálido, con el cuerpo estriado. A su vez, esa integración de la sustancia negra puede ser inhibitoria o excitatoria, por eso es que no se marca del todo allí. La acción del cuerpo estriado sobre el globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra generalmente es inhibitoria, al igual que la que ejerce sobre el núcleo subtalámico, pero la acción del núcleo subtalámico es excitatoria sobre la activación del globo pálido, sobre todo en su porción externa, y la sustancia negra. Y vemos que al final la respuesta vira hacia el tálamo y va a inhibir también lo que es la vía del folículo superior. Entonces, acá tenemos... Allá va. ¿Van bien hasta ahora? ¿Aló? Ah, la quité. Doctor, no se ve nada. Ah, bueno, ya no se ve, pero... Ya va. Ah. Allá va, no me acuerdo. Ay. Esperen que yo soy de otra generación. Profe, ahora sí se ve. Ya va. Ya va. Ah. Ya va, ya va, ya va. Pastilla. Pantalla completa. Ah. Subo aquí. Oh, vamos a ver. Subo aquí. ¿Se sabe? Subo aquí. Eso.
Ventana. Esta. ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Ajá. Ay, gracias, Mari. Ajá, Fíjense, entonces tenemos que hay unas conexiones que se van a establecer, como hablamos de la corteza, con el cuerpo estriado. Pero, ¿qué pasa? Esas neuronas que van de la corteza van a hacer sinapsis con esta neurona que se llama neurona espinosa mediana, que ella básicamente es la que se va a encontrar en el cuerpo estriado y eso es, y se llama estriado pues porque tiene estrías y esas estrías se dan por un corte coronal o transversal que se da a ese nivel y da esa imagen por las conexiones que se establecen a nivel de estos cuerpos. Y ellas básicamente lo que van a hacer es integrar la información que se recibe de las diferentes áreas y a su vez van a emitir una sola conexión o una respuesta única hacia esta neurona que generalmente es la que se ubica en el globo pálido. Eso para que vayan viendo que generalmente cuando veamos también cerebelo pasa más o menos algo parecido. A pesar de que haya mucha información, la información tiene que integrarse para dar unas respuestas adecuadas en base a lo que se está recibiendo en tiempo real. Eso era lo que yo les comentaba de que, por ejemplo, ustedes estaban sentados o estaban de pie sobre una mesa, sobre una silla, y se le partía una de las patas. Una vez que estábamos cayendo, o para saber en qué condiciones se iba a realizar los siguientes movimientos para evitar mayor lesión o para proteger órganos vitales, que eso también es en base a la experiencia y a los patrones que tengamos de movimiento, uno de los que interviene en esta modulación puede llegar a ser los ángulos de la base si hay tiempo o si no es algo tan aparatoso. Ahora bien, si es una respuesta inmediata, pues yo también les mencionaba que a veces esas modificaciones se hacen a niveles más inferiores, como pueden ser a nivel de la médula espinal, que también es un centro integrador para respuestas de esta índole. Entonces, ¿cuáles son las aferencias de los ganglios de la base? Bueno, ahí están copiadas para que igual yo también les paso esto después. Pues básicamente la información que llega al estriado, que es caudamen y putamen, básicamente vienen de la corteza cerebral y de los núcleos intralaminares del tálamo. Yo sé que no hemos hablado del tálamo porque el tálamo generalmente lo hablamos más cuando hablamos de vías sensitivas, que lo vamos a tocar un poquito más a fondo, pero sepan que el tálamo, a pesar de que es un centro de integración sensitivo y tiene ahorita otras funciones, hay unos núcleos que son esos núcleos intralaminares y que esos núcleos básicamente son los que van a establecer también conexiones o le van a importar información a este cuerpo estriado. Esto básicamente también para hablar más de lo mismo, tenemos que esas conexiones de la corteza al cuerpo estriado se denominan proyecciones corticoestriadas y incluye lo que es la corteza, pero no solamente la corteza motora, sino también sensorial y de asociación, porque era lo que yo le hablaba inicialmente también. A pesar de que yo sé que estamos hablando de control motor, el movimiento, o la relación también del movimiento tiene componentes de otras índoles. Entonces también hay un componente asociado a cambios conductuales y por eso es que también cambios o afectaciones desde el punto de vista patológico en estas áreas, pues también se puede relacionar a ciertas afectaciones conductuales, como inclusive puede ser la esquizofrenia, por ejemplo. Como las demás áreas que hemos hablado, pues tienen una organización topográfica o somatotópica. Y es decir, como dice ahí, ellas van a proyectar a partes específicas del neoestriado para controlar partes específicas. Un ejemplo es que el putamen está relacionado sobre todo con el control motor, pero el caudado con el control de los movimientos oculares y funciones cognitivas. Eso lo vamos a hablar un poquito más al final, cuando ya desprendamos más o menos cómo son estas conexiones que no son solamente motores.
Y hablamos también de los núcleos intralaminares del tálamo. De ellas, las que son más importantes son las que se originan en el núcleo centromedial y terminan en el putamen. Ellas básicamente van a modular la información que va desde el núcleo neoestradio, conformando otra vía a través de la cual la corteza modula la actividad de los núcleos basales. Pero básicamente, al ser del tálamo, pues básicamente también es información sobre todo de índole sensitiva. Ahora hablemos un poco de lo que son las eferencias. Recuerden que yo les dije que ya el cuerpo estriado era el que recibía toda la información. Cuando tengo silencio, que probablemente me estoy tomando un cafecito porque tengo que hidratarme. Me disculpan. Pero bueno, las eferencias van a salir del que es el globo pálido, como bien lo hablamos inicialmente, que generalmente él era como que el que generaba la parte efectora, y de la sustancia negra, sobre todo de la parte reticular. Y van a proyectar también al tálamo, generalmente a 3 núcleos: el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral anterior y el núcleo dorsomedial. ¿Para qué? Para que, como veíamos en el esquema inicial, entonces ellos hagan actividad sobre la corteza motora. A nivel de la corteza cerebral, acuérdense que ellos, desde el punto de vista histológico, tenían 6 capas. Y generalmente la capa 4 es la que recibe información sobre todo del tálamo, o más que todo información sensitiva. Entonces, claro, por eso es que, o sea, no es que solamente el tálamo, claro, dependiendo del núcleo, va a aportar información a diferentes áreas corticales, aunque generalmente al que más información envía, o a uno de los que más envía, por supuesto que es la corteza parietal cuando veamos sensibilidad. Entonces, bien, tenemos acá un esquema. ¿Y qué vemos en ese esquema? Más o menos lo que hemos hablado. Espera que no se me ve el puntero. Ajá. Pues tenemos un asa, aquí vemos más o menos lo mismo que estamos hablando, ¿no? Vemos el cerebro, las cortezas, y vemos que hacen unas conexiones inicialmente con el putamen, el globo pálido, y aquí tenemos entonces lo que es el núcleo subtalámico, la sustancia negra, y efectivamente el último que sería Entonces, en términos generales, tenemos un asa o un circuito que ocurre desde la corteza, que generalmente son todas las cortezas, no solamente que es la corteza motora primaria, puede ser también de la corteza suplementaria o premotora, e inclusive de la prefrontal, que puede ser en una corteza como hablamos de asociación. De ahí va hacia el putamen. ¿Ok? Y por supuesto también va al globo pálido, desde el putamen. Tanto el globo pálido interno como el globo pálido externo. Que esa es la vía que dentro de un rato vamos a ver, que es la vía indirecta. Que conecta directamente al interno. Y el que conecta directamente al globo pálido interno es la vía directa. La vía directa generalmente es la que solamente conecta con el pálido interno y va hacia el tálamo. Y desde allí regresa a la corteza cerebral. La vía indirecta va desde el pálido externo, es decir, desde acá, y pasa entonces por lo que es el núcleo subtalámico, y también va a ser una reverberación o va a ser una conexión también allí hacia el pálido externo como al pálido interno, para después posteriormente unirse a la vía directa hacia el tálamo y proyectar hacia la corteza. Esta es la parte más compleja de esta clase, que es básicamente cómo se establecen esas conexiones. Y también tenemos una asa de retroalimentación
que es entre el putamen y la sustancia negra, que forma parte de lo que conocemos también como la vía indirecta, y que tiene sus proyecciones de regreso hacia el putamen para insertarse dentro de esta vía, que fue lo que les comenté, para terminar al final hacia el tálamo. Entonces, generalmente, esta es más o menos un resumen de lo que es la vía directa, sobre todo, que es de la corteza al cuerpo estriado, globo pálido, y de ahí hacia el complejo talámico para que active la corteza. Pero eso lo vemos más específico ahorita. Fíjense en este gráfico y vean algo aquí que llama la atención. Fíjense que las conexiones que se establecen, sobre todo de las áreas motoras, generalmente llegan al putamen. Pero cuando le asociamos otras áreas, como por ejemplo áreas temporales o conductuales o emocionales, generalmente van hacia el cuerpo caudado. Claro, al final todas van a terminar en el tálamo, en diferentes núcleos, pero es el fin último. Pero fíjense que las conexiones que se dan, que no solamente son de áreas motoras, pues tienen menos conexiones a nivel de los ganglios de la base y hacen sinapsis con el tálamo. En cambio, que cuando hablamos de parte motora, básicamente si incluimos el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, las eferencias, pues básicamente, ¿de dónde vienen? Tenemos las cortezas motoras y van a esta vía, entonces, hacia los núcleos de la base para que influyan como fin último a las vías corticoespinales y corticovulvares, por lo que participan en el control de movimiento del cuerpo y de la cabeza. ¿Cómo se traduce esto? Que las funciones motoras de los núcleos basales no se ejercen directamente sobre las motoneuronas, sino que se encuentran mediadas por áreas motoras corticales sobre las cuales proyectan y que son las que tienen proyecciones descendentes hacia la médula. Por eso yo le decía que, claro, el fin de los ganglios de la base no es ejecutar una vía final sobre la vía piramidal, y por eso que esto forma parte también de la vía extrapiramidal, es decir, que está por fuera de la vía piramidal propiamente dicha. Pero va a modular la ejecución del movimiento porque es un circuito reverberante que al final va a llevar información hacia la corteza para que pueda generar un nuevo potencial de acción motor, y con esa información o con esa modulación que realizan estos centros puedan ejecutarse este tipo de movimientos. Esto es más, para reforzar más lo que hemos hablado. El neoestriado pues va a proyectar hacia el globo pálido de la sustancia negra. Aquí vamos a hablar ya de la sustancia negra que no habíamos mencionado, que la sustancia negra compacta envía proyecciones dopaminérgicas neoestriadas. Generalmente hay dos tipos de receptores de dopaminérgicos, de 1 y de 2. El de 1, que eso lo vamos a ver ahorita, es excitatorio, y el de 2 es inhibitorio, pero dependiendo de cuál es el que se active, pues básicamente es el que va a activar o es el que va a generar la función dependiendo del circuito que se active dentro de los ganglios de la base. El núcleo subtalámico pues recibe información del segmento externo del globo pálido y envía proyecciones a los dos segmentos de globo pálido y la sustancia negra reticular. Cuando hablo de los dos segmentos del globo pálido, pues obviamente es el globo pálido interno y externo. Y como todo lo que hemos hablado, pues todo tiene organización somatotópica. Ajá, los circuitos internos. Ahora bien, todo lo que hablamos que sea excitatorio generalmente está mediado por glutamato, y existen dos vías principales dentro de los ganglios de las bases, la vía directa y la vía indirecta.
Ok. La vía, bueno, vamos a empezar por esta parte. Este yo creo que es el gráfico más importante de esta clase para que lo puedan comprender. El cuerpo estriado, que es una, podemos decir que esta es una neurona tipo A, hace sinapsis sobre una neurona tipo B, y esta sobre una neurona tipo C, y esta sobre una neurona tipo D, que al final, que ella va a emitir un tipo de respuesta. ¿Ok? La neurona de tipo A, pues digamos que no está activada, se activa si otras aferencias la estimulan. Pero la neurona tipo A, de manera tónica, es decir, en reposo, ella tiene una actividad tónica sobre la neurona tipo B. ¿Ok? Como se ve acá, en reposo. O sea, siempre la está estimulando. Y esa es una respuesta de tipo inhibitorio. Entonces la neurona tipo B, como es inhibitoria, pues va a hacer que la neurona tipo C esté inhibida. Por lo tanto, la neurona tipo D, pues no se va a excitar porque la neurona tipo C, que sí es excitatoria, si siempre está inhibida por la acción de la tipo B, no se va a excitar. Es decir, que en reposo, este circuito básicamente se mantiene en reposo, pero porque hay una inhibición tónica de la neurona B. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando otras neuronas estimulan o excitan a la neurona tipo A? Entonces ella se va a despolarizar y al final va a inhibir la inhibición de la neurona tipo B sobre la C. Entonces, esa inhibición que se ve aquí se va a traducir en una excitación de la neurona C, que a su vez va a excitar a la neurona D. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Hola. Bueno, si no dices nada, supongo que sí. Ahora bien, ya le vamos a dar nombres a estas neuronas. A esta neurona A es el cuerpo estriado, a esta neurona B es el globo pálido, esta neurona C es el complejo ventroanterior y lateral del tálamo, y esta D pues, ya sería la corteza. Es decir, aquí tenemos, como esta es el tálamo, parece que esta es la que va a dar la eferencia al final hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Pero aquí lo interesante es el globo pálido, que básicamente él mantiene una inhibición continua sobre el tálamo. Y entonces cuando se excita o cuando se estimula el globo pálido, se desinhibe la inhibición que él ejerce sobre el tálamo. Ahora bien, vámonos al esquema del lado derecho. Entonces aquí sí vemos las dos vías, la vía directa que está en verde y la vía directa que está en naranja. Empezamos entonces, empezamos entonces en las áreas motoras, donde básicamente va a haber una estimulación por glutamato sobre el cuerpo estriado, ¿ok? Y la sustancia negra en su parte compacta se va a activar los receptores dopaminérgicos 1, los cuales son excitatorios de la vía directa.
Entonces, ¿qué va a pasar si yo excito la vía directa? Es decir, que yo estimulo el globo pálido interno que dijimos que su actividad es inhibitoria sobre el tálamo. ¿Qué pasaría? Bueno, yo estimulo el globo pálido interno y ¿qué va a pasar por ende? Que se va a activar o que se va a estimular el globo tálamo y por supuesto la respuesta normal del globo tálamo, del tálamo, perdón, es una respuesta excitatoria justamente alérgica hacia las áreas motoras corticales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vía directa es una vía que va a favorecer el movimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente va a estimular directamente al globo pálido interno para que se estimule o se quite o se desinhiba, se quite la inhibición que él tiene constante sobre el tálamo. Ahora bien, cuando hablamos de la vía indirecta, se activa el resto de los elementos que hablamos de, los ganglios de la base. Entonces aquí lo que vamos a tener es que igualmente se va a estimular el globo pálido hipotámico, pero se va a estimular el globo pálido externo. El globo pálido externo va a ser una acción inhibitoria sobre el globo pálido interno, es decir, va a aumentar la inhibición que él tiene, o sea, va a aumentar más la actividad inhibitoria que él tiene sobre el tálamo. A su vez, el globo pálido externo va a hacer activación sobre el núcleo subtalámico. Y él sí hace una activación glutamatérgica sobre el globo pálido interno, pero sin embargo, ya sabemos que también hay una vía inhibitoria sobre el mismo, que al final es más activa que la del núcleo subtalámico. Al final, acuérdense que hay sumación de actividades eléctricas sobre áreas comunes en la cual por sumas algebraicas, pues lo que va a determinar es si va a haber estimulación o inhibición. Pero sobre este globo pálido interno ya básicamente lo que va a haber es aumento de la inhibición. Por lo tanto, la respuesta que él va a dar va a ser una respuesta que no va a favorecer el movimiento porque no se va a activar de manera eficiente lo que es el tálamo. Es decir, al final, el hecho, esto no es tan así como se lo estoy explicando de que no se va a dar. Puede darse una respuesta o una excitación sobre el tálamo, pero puede ser muy leve, es decir, no va a facilitar el movimiento, a diferencia de que se active la vía directa, que por supuesto va a facilitar el movimiento. La vía indirecta es una vía que no facilita la motricidad como tal. Y cuando hablamos de la porción reticulata, pues básicamente es la relación que existe con el folículo superior, pero también la modulación de los movimientos oculares. Y bueno, vemos otra asa que va hacia las áreas corticales, pero que básicamente esa va hacia controles más inferiores de la porción motora, que son hacia los troncos encefálicos. ¿Ok? También hay una asa que se llama ultradirecta, que es una que establece las áreas motoras corticales con el núcleo subtalámico. Que esa también, pues básicamente tiende a modular el movimiento como tal. Igual, todo esto que estamos hablando, pues la idea es que lo traten de leer varias veces para que sea lo más entendible posible. Por ejemplo, cuando hablamos, entonces, vamos a intentar otra vez de decírselo. Entonces, otra vez cuando nos íbamos otra vez a las neuronas de las létricas A, B, C y D. En el cuerpo estriado, esa neurona, como vemos que hace acción sobre la neurona tipo B, pues es una acción de tipo inhibitorio, porque tenemos un signo menos. Ella está en condiciones de reposo inhibiendo al tálamo. Eso lo hace en reposo. O sea, ella tiene una inhibición o un patrón inhibitorio
con un alto índice de actividad espontánea. Y esas son pues inhibiciones tónicas, o sea, que se mantienen disparando de manera constante sobre el tálamo. La única forma de que ella no dispare o que se quite esa inhibición tónica es que yo estimule a esa neurona A para que ella inhiba, es decir, quite la activación tónica, deje de disparar por un momento sobre el tálamo y lo pueda liberar. Al yo liberar a la neurona C de esa actividad constante, entonces ella sí se puede activar y entonces genera una actividad que va a estimular al final a la neurona tipo D. Si la B deja de hacer inhibición constante, la C queda desinhibida. Por eso hablamos de inhibición. Yo estoy inhibiendo la inhibición o desinhibiendo la inhibición que ella tiene tónicamente sobre el tálamo. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero básicamente eso es lo que está ocurriendo en esas áreas. Cuando yo hablo de desinhibición es porque es una inhibición que produce excitación al final de la red neural. O sea, eso es lo que se busca. Y como hablamos en el globo pálido, vemos que hay estructuras que la inhiben y estructuras que la excitan. Pero por sumación espacial y por sumación neural, esa suma algebraica, que era lo que ustedes vieron cuando vieron sinapsis, entre inhibición y excitación, al final ese resultado es el que va a determinar qué tanto o qué no tanto va a ser la modulación o la respuesta que va a emitir ella. Entonces tenemos que la vía directa, ¿quiénes son los elementos de la vía directa? La corteza cerebral, el cuerpo estriado y el globo pálido en su segmento interno. Y posteriormente el tálamo, para al final terminar en la corteza nuevamente como respuesta de ese circuito. Repito, esta vía está influenciada por la porción compacta que está expresada por receptores D1 que son excitatorios. ¿Por qué? Porque esa respuesta de la sustancia o de la dopamina puede ser excitatoria, transitoria o fásica, es decir, tiene actividad en ciertos momentos, dependiendo de lo que se necesite. En la vía directa, la única actividad tónica es la actividad inhibitoria del globo pálido sobre el tálamo. Esa es la única actividad tónica o constante de ese circuito, que es una conexión GABAérgica, por lo tanto es inhibitoria y con alto índice de actividad espontánea. Cuando hablamos de la actividad que ejerce la corteza sobre el caudado y el putamen, es excitatoria transitoria. ¿Okay? Cuando hablamos de la influencia del caudado y el putamen sobre el globo pálido, estamos hablando que es una inhibitoria transitoria. Y cuando hablamos de la acción del tálamo hacia la corteza, es excitatoria transitoria. ¿Por qué? Porque recordemos que esa estimulación al final se da en un periodo de tiempo dependiendo de las necesidades que se necesite modular. ¿Qué quiere decir eso de transitorio? Que depende de lo que se active, solo trabaja en un momento en el que recibe el estímulo, básicamente. Si no existe el estímulo, pues no se da esa influencia, no se genera la respuesta. Ahora vamos a hablar de la vía indirecta. La vía indirecta, ¿quiénes son los involucrados? La corteza, volvemos otra vez al cuerpo estriado. Al globo pálido, aquí le sumamos entonces lo que es el segmento externo, que él a su vez se comunica con el segmento interno y con el núcleo subtalámico. ¿Ok? La sustancia negra tiene, aquí en este caso es inhibitoria porque son receptores D2. Y al final, esta
dijimos que entonces que la activación del globo pálido, del globo pálido en su segmento externo iba a ser una acción inhibitoria a su vez sobre el globo pálido interno. Y a su vez, entonces eso va a aumentar la inhibición que él tiene sobre el tálamo. Cuando la corteza actúa sobre el estriado, lo estimula, que eso lo vemos en las dos vías. Y al ser inhibitorio, pues actúa sobre el globo pálido inhibiéndolo. El globo pálido deja de inhibir tónicamente pues el tálamo, pero eso es cuando es excitatorio. Cuando tenemos una actividad inhibitoria transitoria de la sustancia negra, esto se opone a la desinhibición, porque se opone a las influencias excitatorias que vienen de la corteza. Generalmente, o yo particularmente cuando pregunto estas vías, yo les hago generalmente lo que tienen que aprenderse es la secuencia, cómo va, quién excita, quién inhibe, quién excita a quién estimula a quién. Y ahí tienen el resumen que al final cuáles son los neurotransmisores que no son muy difíciles. Pero lo que me interesa que sepan de los ganglios de la base es quiénes son los elementos que forman la vía directa, cuáles son los elementos que conforman la vía indirecta, cómo son las conexiones que se establecen entre ellos, para que eso, en base a eso, se puedan determinar cómo ayuda o no al movimiento. Bueno. Aquí tenemos entonces los dos receptores que le hablé de dopamina. Un receptor de 1, un receptor de 2. Fíjense que el receptor de 1 es excitatorio y generalmente lo que va a producir es AMP cíclico como respuesta a esa estimulación. En cambio que el receptor de 2 es inhibitorio y por lo tanto este tipo de reacción no se va a desencadenar. Vamos entonces a hacer el resumen de la vía directa. Las neuronas talámicas están bajo la inhibición tónica de los ganglios basales y los movimientos motores se llevan a cabo cuando se levanta esta inhibición. Esto sucede cuando el estriado es estimulado por la corteza, lo cual inhibe las neuronas inhibitorias que envían proyecciones al tálamo. La estimulación corticoestriada a través de la vía directa lleva a un incremento de la estimulación de la corteza motora. La vía indirecta, la estimulación córtico-estriada lleva a la inhibición del segmento externo del globo pálido, lo cual suprime la inhibición de los núcleos subtalámicos, los cuales entonces pueden excitar a los núcleos que envían fibras al tálamo, aumentando así la inhibición sobre las neuronas talámicas. La estimulación córtico-estriada a través de la vía indirecta lleva a la disminución de la estimulación de la corteza motora. Claro, aquí también acuérdense que hay un asa de que los núcleos subtalámicos también pueden enviar información directamente al tálamo. Pero generalmente el circuito es de reverberación a este nivel. La sustancia negra envía proyecciones dopaminérgicas al neoestriado. Entonces ahí tenemos las dos vías que puede tomar la dopamina. La dopamina estimula la vía directa y produce GABA, sustancia pelo, que llevan a los núcleos de salida y por lo tanto facilita el movimiento. La dopamina inhibe la vía indirecta y por vía de inhibir las neuronas estriadas que producen GABA y encefalina y que proyectan al segmento externo del globo pálido. Por lo tanto, eso va a traducirse en que va a inhibir en mayor medida o va a aumentar la inhibición sobre el globo pálido interno. Va a excitar el globo pálido interno, perdón, para que se genere mayor inhibición. De manera general, la dopamina facilita los movimientos suprimiendo la inhibición de los ganglios basales sobre el tálamo y realiza esto por la vía de estimular la vía directa y de inhibir la indirecta. Ahora bien, aquí les pongo unas vías en las cuales pues, genera lo otro que estábamos hablando. Esta primera era la que hablamos entonces de las conexiones motoras. Y pues se establece con todos los elementos que ya ahorita hemos hablado a nivel de los circuitos de ganglios de la base.
Pero fíjense que aquí no tomamos tanto lo que yo le decía, el núcleo caudado, como en la vía motora, pero cuando hablamos de funciones cognitivas o emocionales, sí. Generalmente ubicamos al núcleo caudado y vemos que la representación del tálamo es distinta a la de también a la de las áreas corticales por vías motoras. Entonces, claro, por eso es que se relaciona también que estos segmentos tengan también conexiones con otras áreas específicas. Desde el punto de vista motor, pues tenemos que entonces el área motor activa centenas de milisegundos antes de la ejecución de movimientos voluntarios. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo que, por ejemplo, modular el movimiento, es decir, yo hice el plan motor y quiero agarrar el vaso, pero si ese vaso, por ejemplo, yo lo quiero agarrar con menos fuerza o me di cuenta que, que me hace falta fuerza o mayor precisión al ejecutarlo, de repente eso yo lo puedo modular con ganglios de la base. Porque yo hago modificaciones en tiempo real sobre ese plan motor. Ahora bien, cuando hablo de funciones cognitivas, pues básicamente ahí lo que estamos hablando es de la parte de la región prefrontal. Y básicamente, pues esto va a llevar a déficit de planificación y a toma de decisiones cuando se hay una afectación. Y fíjense que aquí hablan de que el núcleo caudado está involucrado en el aprendizaje y la memoria de hábitos conductuales. Es decir, ya aquí empezamos a hablar entonces de lo que es la memoria, lo que es la memoria motora, asociado a cambios conductuales básicamente por la integración de estos circuitos. Y que eso básicamente se hace cuando hacemos algún tipo de rutina. Y cuando hablamos de las funciones emocionales o límbicas, pues hablamos que se activan otras áreas de las cortezas cerebrales y en ellas están relacionadas la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal, que están relacionadas con las respuestas emocionales conjuntamente con el sistema límbico. Y fíjense que también aquí se suma el núcleo accumbens, que es del circuito mesocórtico límbico, y todo esto al final es para darle también un componente emocional a ese movimiento. Por eso es que la parte motora no se puede ver simplemente como algo que ejecuta movimiento, sino que también puede tener en algunos casos algún tipo de representación superior. Dependiendo, y eso es lo que hace que también que tengamos individualidad cada uno de nosotros en diferentes, o lo que nos diferencia a nosotros en cada uno, no solamente de movimiento, sino la particularidad de cómo procesamos la información y cómo ejecutamos las diferentes actividades. Esto es más o menos un resumen de lo que habíamos hablado, de cómo se dan estas conexiones. Fíjense, por ejemplo, que a nivel del tálamo, cuando hablamos de la parte emocional, el que se activa es el núcleo medio dorsal, a diferencia del área motora, que es el núcleo ventral lateral y ventral anterior. Entonces, claro, al final hay diferentes, son los mismos, son las mismas estructuras, simplemente que en áreas específicas para poder modificar o aportar cambios asignados a lo que se quiere según lo que se esté estableciendo o lo que se requiera para el momento. Entonces, cuando hablamos que hay afectación, y esto es más que todo para cultura general por ahora, porque es parte patológica, pues cuando hablamos que hay afectación de los ganglios de la base, pues tenemos que hay síndrome de estrío. ¿Y qué es eso? Pues puede haber afectación del tono muscular, alteración de los movimientos voluntarios asociados. ¿Y en qué se traduce todo esto que estamos hablando? En que hay temblor, que hay atetosis, que son movimientos ondulatorios, que hay corea, hay balismo, hay hemibalismo. Es decir, hay alteración de la ejecución del movimiento, porque fíjense que aquí ya no estamos hablando como las lesiones que le hablé de la vía piramidal, que era que si existía una hemiparesia o una disminución de una fuerza muscular del lado contralateral del cuerpo a la corteza motora, o definitivamente una plejía, que era la ausencia de movimiento. Aquí estamos hablando ya de otras cosas, o sea, que estamos hablando que hay movimientos que generalmente son involuntarios. Entonces, esos movimientos involuntarios básicamente es por alteración en los circuitos de los ganglios de la base.
Que eso ya cuando vean fisiopatología, pues es por alteración en estos circuitos lo que genera este tipo de movimientos involuntarios. Es decir, la persona puede moverse, pero sobre la marcha o sobre la base de ese movimiento hay una afectación del movimiento propiamente dicho, pero de manera involuntaria, que hace que se generen estas afectaciones. Y pueden ser hipokinéticos o hiperkinéticos, es decir, si están disminuidos o si están aumentados. Que como por ejemplo, ahí podemos tener el Parkinson o hiperkinéticos como la corea, la atetosis y el enivalí. Y eso es esta parte que es ganglio de la base, pero de verdad me está molestando la voz y la garganta. No sé si podremos dar mañana cerebelo. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Déjeme hablar con los chicos, bueno, a ver qué opinan consúltalo. y qué hora prefieren, si se puede o si no, y le estoy comentando. Bueno, chévere, si no, entonces el lunes, como yo creo que ya es presencial, entonces si no empiezo con cerebelo y después sigo con la parte de sensitivo. Ok, Me avisan entonces. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Preguntas, pues. Ya. Nos vemos el lunes. O bueno, me avisan si el sábado. Mañana quieren la de cerebelo. Feliz día. Hasta luego, profe.